En esta segunda parte continuamos con las siguientes 25 de las 200 preguntas y respuestas fundamentales sobre Angular, con un enfoque especial en conceptos clave de TypeScript y en la conexión con APIs desarrolladas en Java. Estas preguntas ayudarán a dominar desde lo básico hasta las mejores prácticas para construir aplicaciones web modernas con Angular. Además, este material es un recurso valioso para fortalecer tu preparación para entrevistas de trabajo y lograr ese puesto que deseas. Sigue adelante, aprende con confianza y prepárate para destacar en tu carrera como desarrollador. 1. ¿Qué es Angular y cuál es su principal característica? Respuesta. Angular es un framework de código abierto para construir aplicaciones web de una sola página, SPA. Su principal característica es su arquitectura basada en componentes y su enfoque en la programación reactiva. 2. Explica el concepto de un componente en Angular. Respuesta. Un componente es el bloque de construcción fundamental de una aplicación Angular. Cada componente consta de una clase de TypeScript, un template HTML y un archivo de estilos, CSS/SCS. 3. ¿Qué es un módulo en Angular? Respuesta. Un módulo es un contenedor que agrupa componentes, directivas, pipes y servicios relacionados. Se define con el decorador @ngmodule y es esencial para organizar la aplicación y para la carga perezosa, lazy loading. 4. ¿Qué es TypeScript y por qué se usa en Angular? Respuesta. TypeScript es un superconjunto de JavaScript que añade tipado estático, clases, interfaces y otras características de programación orientada a objetos. Angular lo utiliza para crear aplicaciones más robustas y fáciles de mantener. 5. ¿Qué es la inyección de dependencias en Angular? Respuesta. Es un patrón de diseño que permite a los componentes y servicios recibir sus dependencias de una fuente externa en lugar de crearlas ellos mismos. Esto facilita la reutilización de código y las pruebas unitarias. 6. ¿Cuál es el propósito del archivo Angular JSON? Respuesta. El archivo Angular JSON es el archivo de configuración principal del proyecto Angular. Contiene la configuración del espacio de trabajo y de cada proyecto, incluyendo la configuración de construcción, pruebas, desarrollo y el servidor de desarrollo. 7. ¿Qué es el data binding en Angular? Menciona los 3 tipos principales. Respuesta. El data binding es la sincronización de datos entre el componente y el template. Los 3 tipos principales son property binding, componente a vista, event binding, vista a componente, y two-way data binding, ambos sentidos. 8. ¿Cómo se utiliza la interpolación en Angular? Respuesta. La interpolación se usa para mostrar el valor de una propiedad del componente en el template HTML. Se representa con la sintaxis de doble corchete. Property name. 9. ¿Cuál es la diferencia entre un componente y una directiva? Respuesta. Un componente es un tipo de directiva con un template asociado. Las directivas se usan para manipular el DOM. Las directivas de atributo cambian el comportamiento o la apariencia de un elemento, mientras que las directivas estructurales, *ngif, *ngfor, añaden o eliminan elementos del DOM. 10. Explica los structural directives ngif y *ngfor. Respuesta. ngif es una directiva estructural que añade o elimina condicionalmente un elemento del DOM. *ngfor repite un elemento HTML por cada ítem de un array o colección. 11. ¿Qué es un pipe en Angular y para qué se usa? Respuesta. Un pipe es una clase que transforma datos para ser mostrados en el template. Ejemplos comunes son datepipe para formatear fechas y currencypipe para formatear valores monetarios. 12. ¿Cómo se manejan las peticiones HTTP en Angular? Respuesta. Se usa el servicio HTTP del módulo @angular_common/HTTP. Este servicio utiliza observables para manejar las peticiones de forma asíncrona. 13. ¿Qué es un observable en el contexto de Angular y por qué es útil? Respuesta. Un observable es un objeto que representa una secuencia de valores que llegan en el tiempo. Es útil porque permite manejar operaciones asíncronas como peticiones HTTP, eventos de usuario y animaciones de forma reactiva y declarativa. 14. ¿Qué es un service en Angular? Respuesta. Un service es una clase de TypeScript con el decorador @injectable que se utiliza para encapsular la lógica de negocio, como la obtención de datos o la manipulación del estado, que puede ser compartida entre múltiples componentes. 15. ¿Cuál es el propósito del decorador @injectable? Respuesta. Indica al inyector de dependencias Angular que la clase puede ser inyectada en otros componentes o servicios. También especifica dónde debe estar disponible el servicio, providing. 16.
¿Qué es la inyección de dependencias en el contexto de los servicios Angular? Respuesta. Es el proceso por el cual el inyector de dependencias crea una instancia de servicio y la proporciona al componente o servicio que la solicita. Esto desacopla las dependencias y facilita la modularidad. 17. ¿Cómo se manejan los errores de una petición HTTP en Angular? Respuesta. Los errores de una petición HTTP se manejan con el operador catchError de RxJS, que se usa dentro del pipe del observable devuelto por el HTTP client. 18. ¿Qué es el routing Angular? Respuesta. El routing es el proceso de navegar entre las diferentes vistas de una aplicación sin recargar la página completa. El router de Angular se encarga de este proceso. 19. ¿Cuál es la diferencia entre la compilación JIT, Justintime, y ILTime? Respuesta. JIT compila la aplicación en el navegador durante la ejecución. AOT compila la aplicación en la etapa de construcción, lo que reduce el tamaño del paquete, mejora el rendimiento inicial y permite detectar errores de plantilla en tiempo de compilación. 20. ¿Cómo se protegen las rutas en Angular para que solo usuarios autenticados puedan acceder a ellas? Respuesta. Se utilizan los guardias, que son clases que implementan interfaces como canActivate. El enrutador invoca al guard antes de navegar a una ruta, y si el guard devuelve false, la navegación se cancela. 21. ¿Qué es un Reactive Form y un Template Driven Form? Respuesta. Reactive Forms se construyen programáticamente en el componente de TypeScript, lo que ofrece más control, escalabilidad y facilita las pruebas unitarias. Template Driven Forms se construyen en el template HTML utilizando directivas como ngModel. Son más simples de usar para formularios básicos. 22. ¿Cómo se comunican componentes padre e hijo en Angular? Respuesta. Un componente padre pasa datos a un hijo usando property binding, @input, y un componente hijo emite eventos al padre usando event binding, @put y event emitter. 23. ¿Qué es noninit y cuál es su propósito? Respuesta. Noninit es un ifecícleo que se ejecuta una vez que Angular ha inicializado el componente. Se usa comúnmente para inicializar la lógica, como la carga de datos de un servicio. 24. ¿Qué es nonchanges? Respuesta. Nonchanges es un ifecícleo que se ejecuta cuando se detecta un cambio en una de las propiedades de entrada, @input, del componente. Recibe un objeto con los valores antiguos y nuevos de las propiedades. 25. ¿Qué es un subject en RxJS? Respuesta. Un subject es un tipo especial de observable que puede emitir valores a múltiples suscriptores. A diferencia de un observable normal, que es unicast, cada suscriptor tiene su propia instancia. Un subject es multicast. Gracias por ver la parte 2, Angular /TS/Java. Deja tus dudas en comentarios. Suscríbete para la parte 3. Hasta pronto.